En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, en esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos lleve, nos revele el significado de lo que será el gran día del juicio final para cada uno de nosotros. Queremos pedirte que a cada persona en particular hables tú al corazón, Señor. Te queremos pedir que tú que lo revelas todo, que tú que haces lo difícil sencillo de entender, nos auxilies grandemente esta mañana para conocer todos lo que será el día del juicio final. En el nombre que es sobre todo nombre lo pedimos. Cristo Jesús, Señor, Dios y Salvador. Amén. Hebreos 9:27 dice aquí: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Y vamos a mirar ahora pasajes, el panorama que nos da la Biblia de cómo será ese juicio. El libro de Mateo 25 nos dice un aspecto importante de cómo será para ti ese día del juicio final. En Mateo 25, 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Dice el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Otro pasaje es Apocalipsis 20. Aquí podemos en alguna manera cerrar la descripción general de lo que será el día del juicio final. Dice del versículo 11 en adelante: esto es lo que vio el apóstol en visión. ¿Cómo será el juicio final? Dice Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el panorama general. Número 1, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay reencarnación, no hay segundas oportunidades. Es la muerte una cita segura para cada persona que está aquí,
Y así de segura como es esa cita, así también es segura la segunda cita, o sea, la cita del día del juicio final. Si usted piensa que los cristianos no estaremos allí, vuelva a repasar lo que dijo Mateo 25. Ahí estaremos. Y el apóstol Pablo dijo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que recibamos lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo por tanto el temor de Dios, persuadimos a los hombres, dice inmediatamente después, sabiendo que allí estaremos. A la muerte nadie va a faltar a esa cita. Todo ser humano va a llegar a esa cita. Y después de esa cita sigue la segunda cita, tan cierta como la muerte, estar delante de Dios Todopoderoso en el día del juicio final. Quiero rápidamente llevarte a una panorámica de cómo será ese día según las Escrituras. ¿Cómo será en vivencia para ti estar allí en ese día? Yo pienso que Dios es un Dios de milagros y el Espíritu Santo puede hacer todas las cosas. Y Él es el que revela la verdad para que nosotros vivamos en el temor de Dios. Número 1, entendamos que el que dijo esto fue Dios mismo, estas palabras. No estamos aquí oyendo las palabras especulativas de un científico. Nos avisa que vamos a estar en el juicio final. Como está usted aquí sentado en su asiento, usted estará un día igual delante de Dios en el día del juicio final. No hay nada más seguro que eso, porque la boca de Jehová ya lo ha dicho. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es totalmente seguro. No es una especulación filosófica, no es tampoco una teoría. Hoy en la noche muchos gustaron la muerte, mucha gente murió. Y ellos ya saben ahorita que Dios no está jugando cuando dice que está establecido para los hombres que mueran. Y así también se darán cuenta que van a ir al día del juicio. Número 2, vemos aquí que será el día más solemne y más serio de toda la historia de la humanidad. Y tú estarás allí. Habrá 2 tipos de personas en ese gran día. Unas a su derecha, los verdaderos cristianos que realmente vivían la palabra, y otra grande multitud a su izquierda, a quien Dios llama los cabritos, por rebeldes contra la voluntad de Dios. Y en una estarán muchos y en otra estarán pocos, porque la Biblia dice, pocos son los que se salvan, dijo el Señor Jesús. Ahí estarás tú enfrentándote ese día a tu Creador. No faltarás a esa cita. Y si ahorita a veces sientes que tu conciencia te acusa de pecado y tienes temores, ¿cuánto más temor habrá en ese día? Pues si nuestro corazón nos reprende, dice la palabra, mucho más grande que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si por ahí el muchacho que faltó al respeto a sus padres se siente inquieto cuando predico, si la señora rebelde en su casa, o el hombre hipócrita que es uno aquí y otro allá, viviendo en pecados, sabe que está intranquila su conciencia, imagínese cómo será el sentimiento al estar en el día del gran Dios Todopoderoso. Como cuando se siente en el estómago un temor, un vacío impresionante. Lo primero que tú verás cuando llegues ahí será una cosa, dice la Biblia, un trono blanco. No verás ninguna otra cosa. Estarás tú, la multitud y un trono blanco. Un trono blanco enorme, resplandeciente, que despide pureza, que brilla santidad. Y no habrá nada a lo que tú estás acostumbrado ahorita. Estará Dios, el Eterno, en ese momento. No habrá ni el cine ni la televisión, que tanto tiempo te gusta pasar frente a ella, viendo cosas que no conviene. Tu diversión favorita. No habrá discotecas para los jóvenes, cantinas para los borrachos en ese día. No habrá automóviles, ni ninguna de las posesiones materiales que en un momento dado tú te afanas tanto por poseer. No habrá partidos políticos, no habrá música de rock, no habrá nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Estaremos en otra dimensión, estaremos en otro momento de nuestra existencia. Nada de lo que da sentido a nuestra vida estará presente, ni tampoco religiones. Y en ese momento en tu mente entenderás algo. Todo se acabó. En verdad Dios dijo que iba a haber un día del juicio final y finalmente aquí estoy yo. Se cumplió y Dios es veraz. Aquí estoy ahora delante del juicio. Tú verás que en ese momento no hará falta tener reloj como aquí, porque los relojes solamente sirven cuando hay tiempo
y en ese momento ya no hay tiempo, estamos ya en la eternidad. No habrá para qué contar los segundos ni los minutos. Si acumulaste muchas riquezas avariciosamente, ese día no estará ahí tu chequera, ni tu tarjeta de crédito, ni tu banco, ni nada de eso. En vano habrá sido todo el dinero que has amontonado con tanto afán, y que el Señor dijo: ¿de qué servirá al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? No servirá aunque hayas muerto millonario y con casas y posesiones y se las hayas dejado a tus nietos. No tendrás ahí el título de propiedad de ningún automóvil, ni de nada, ni ninguna otra cosa. Solamente estará un trono blanco y tú enfrente de él. Lo pasado se habrá terminado. Será solamente una memoria. Habrá reflexión seguramente en ti. ¿Para qué trabajé tanto? ¿Para qué me afané tanto? ¿Cómo le irá a ir en el juicio a mi tía? ¿Cómo le irá a ir a mi hijo? ¿Cómo le irá a ir a mi esposo, a mi esposa? A esos jóvenes en la universidad o en la preparatoria que nunca les quise predicar por cobardía, ellos también están aquí seguramente. Y empezará la reflexión, que es algo natural en la conciencia del hombre cuando se va enfrentando a realidades. Así como el que va a un velorio reflexiona porque está frente a la muerte cara a cara, Dios se lo dice diario, pero ese día es el único día que reflexiona y en una semana ya se le quitó la impresión. Por eso dice Eclesiastés que mejor es estar en el día del luto que en el día de banquete. Aprende usted más. Sin embargo, ahí la reflexión será profunda y también será temible. Porque la gente estará ya haciéndose un autoexamen muy serio, porque sabe que en breves segundos estará delante del Dios del universo que lo va a juzgar por toda la eternidad. No como cuando a veces salen algunos después de oír la palabra a las cosas ligeras, a las cosas mundanas y se les olvida como que estuvieran en un estado de amnesia. Sino que este día empezará la reflexión y empezarás a juzgar tu vida, porque pronto aparecerás delante de Dios. Allá en el cielo no habrá otros nombres, solamente el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No habrá el nombre de tu religión favorita, no habrá el nombre de este grupo, ni de ninguna otra iglesia, ni de nada. Ahí solamente hay uno que tiene escrito el nombre, el Verbo de Dios, Cristo Jesús. La confianza en la religión no avala nada en ese día. La confianza en hombres no avala nada. Estás delante de tu Creador. Después del trono hay un simbolismo. Ese trono no está ahí gratuitamente, ni la Biblia nos dice que es blanco nada más porque sí. El trono significa juicio, porque en ese trono se sienta uno, Jesucristo, a quien ha sido dado todo el juicio, dice la palabra de Dios. Está allí sentado Él, en el trono como rey, como juez de todos los hombres y de los seres humanos, para darle a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Independientemente de cristiandad, independientemente de si aceptaron o no a Jesús, Él dará a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas. Decíamos que el trono es blanco y que es impresionante. El blanco en la Biblia significa pureza, significa santidad. Y esa pureza de ese trono será un contraste terrible con las conciencias sucias y manchadas por los pecados de la gran multitud que estará a la izquierda del bendito Hijo de Dios. Conciencias que ahora mismo acusan a algunos de los que estoy aquí por las maldades que hicieron en esta semana, o quizás en esta misma mañana antes de venir aquí a cantarle alabanzas al Señor. Santidad por un lado, pero por otro lado la negrura del corazón humano. En ese trono te llevarás una gran sorpresa. En el trono solamente hay uno, el Señor Jesucristo. Las noticias serán que tú no estarás en el trono. Lo que te quiero decir es esto: ese día no se va a hacer tu voluntad, se va a hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Tú no mandas ese día. En tu casa hoy mandas, en tu trabajo hoy mandas, en tu escuela si eres profesor o director, tú mandas. Mandas a tus hijos si eres padre o madre. Pero ese día en el trono, en autoridad y en dominio, solamente hay uno, el Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo será una desagradable sorpresa para muchos que viven en el pueblo de Dios. Por cuanto Jesucristo, dice Apocalipsis, tiene un rostro que resplandece como el sol en su fuerza, que no lo puedes mirar ni siquiera de frente de tanta gloria. Y sus ojos son como llama de fuego, lo cual simboliza ira santa, indignación, como cuando ves a un ser humano, sí, un ser humano, que trae los ojos inyectados de sangre, de la indignación tan tremenda por ver algo que se ha hecho mal. Jesucristo, dice la palabra, tiene pies como si fueran de bronce bruñido en fuego, lo cual simboliza que Él va a pisotear como con juicio a todos aquellos que se han vuelto sus enemigos por quebrantar o no guardar
sus mandamientos. Seguramente casi te desmayarás de lo que tú vas a ver en Jesucristo ahí. No será ahora el Cristo que te imaginas. No será un Santa Claus juguetón que sirve para sacarte de tus problemas económicos cada vez que tú tienes un poquito de angustia. No será el genio de la lámpara de Aladino que en muchos lugares se ha pintado, el Dios de los caprichos. El Dios que está para ayudarte a que tú te sientas bien y placentero en esta vida. Porque para eso no vino el Hijo de Dios, sino vino a dar también un mensaje que fue: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Él invitó a sus discípulos a una vida de sufrimientos, no a una vida de placeres, a una vida de retos, a una vida de problemas, pero por el reino. Antes eran por el pecado, ahora por el reino. A una vida de privaciones y hasta una vida a veces de arriesgar hasta la propia vida, todo para extender su sagrado evangelio, seas pastor o seas solamente un discípulo. Ese día estará Cristo ahí. No será el hombre golpeado que pintan en los crucifijos y en los cuadros con rostro triste. No, eso ya pasó. Una sola vez Cristo fue golpeado y humillado, pero 2 veces no lo volverá a hacer. El Cristo que estará allí estará lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de poder. Va a tener una ropa, como lo vio San Juan en Apocalipsis 1, blanca hasta el suelo. Va a tener un cinto de oro ciñéndole en el pecho. Su cabello como blanca lana, y lo vas a poder mirar así como lo vio en el Apocalipsis el apóstol San Juan en el capítulo 1. Va a estar allí también de su boca saliendo una espada de 2 filos, lo cual significa también su palabra, por medio de la cual nos juzgará a cada uno. Porque Jesús dijo: la palabra que yo he hablado os juzgará a vosotros en aquel día. Su palabra juzga a propios y juzga a extraños. Juzga a cristianos y juzga a paganos, porque para con Dios no hay acepción de personas. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, dice Pedro, no con oro y plata y cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Condúcete en temor, dice. No andes jugueteando con esa redención y ese rescate, porque va a ser mayor tu condenación en aquel día. Jesucristo no será tampoco el Cristo afeminado que pintan en Jesucristo Superestrella, que sale en las obras de teatro, así como los hombres carnales han tratado de distorsionar su imagen. Un Cristo artístico tipo Hollywood, a veces pintan, que tiene el rostro casi afeminado, que tiene una mirada dulzona, así que suena hasta romántica. Ese no es Cristo. El único autorizado para revelar a Cristo es el Espíritu Santo, y el único libro es la palabra. Y la palabra de Dios no nos pinta un Cristo con unas gotas de sangre escurriéndole aquí en la cruz. A Cristo, cuando lo llevaron a la cruz, fue hecho pedazos por nosotros. Su rostro fue desfigurado, dice la Biblia, que no había en él parecer de hombre. Así quedó el Señor Jesucristo. Allí estará el Cristo lleno de gloria. Y es tan tremendo ver a ese Señor ahí, Rey de Reyes, majestuoso, que su amigo Juan el apóstol en el Apocalipsis 1 se desmayó cuando lo vio. Juan, el discípulo amado de Jesús, el joven que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, su amigo íntimo, cuando lo vio ya glorificado, como lo vas a ver en el día del juicio final, no fue para darle una palmadita y decirle: hola Jesús. Dice la Biblia en Apocalipsis 1, cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. De la impresión, del temor, del temblor, de ver ese ser impresionante que es Dios hecho carne, glorificado. Y dice que Jesús tuvo que decirle: no temas. De esa manera tuvo el Señor que confortar el corazón del apóstol San Juan. No temas, porque él estaba muerto de miedo. Y él era un hombre santo, déjame decirte. Él era un hombre que obedecía los mandamientos de Dios. Era un apóstol, era un profeta. ¿Qué será de ti que estás aquí y vives en pecado? Cuando veas esa visión del Hijo de Dios. Cuando no salgan palabras de Él para confortarte. Cuando veas tu pecado más grande que los mismos árboles que están aquí afuera rodeándonos. Y digas: yo no soy digno de nada. Verdaderamente se cumplirá esa palabra que le dirán a los montes: caed sobre nosotros. Y a los collados: cubridnos de la ira del Cordero, del que está sentado en el trono. Muchos empezarán a gritar. Muchos empezarán a temblar, a dar una rodilla contra la otra, como aquel rey perverso, Belsasar. Belsasar lo único que vio fue una mano en la pared, dice el libro de Daniel, que escribía que le venía el juicio. No estaba en el juicio todavía. Sin embargo, dice la Biblia que sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Qué será cuando estés frente al rey que mandó esa mano a escribir frente a Belsasar?
Cuando veas su gloria y su pureza y tú te sepas tan indigno, tanto que te burlabas de su palabra y de sus exhortaciones. Tal será su aspecto y pureza e ira, que quizás temblarás y querrás huir. Pero dice Apocalipsis, ahí que leímos en el capítulo 20, que delante de él huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se halló para ellos. ¿A dónde podrás escaparte de Dios si Dios es eterno? Dice la palabra de Dios en Amós 9, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. En el mundo, cuando corremos peligro, nos podemos ocultar debajo de una cama, de un árbol, de alguien, detrás, correr, subirnos, tratar de buscar refugio. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿de dónde podrás ocultarte tú de un Dios que todo lo ve, con ojos que escudriñan como llama de fuego? Que aún mientras estás sentado aquí, conoce los pensamientos de tu corazón. Conoce lo que hiciste ayer en la noche. Conoce lo que hiciste esta mañana. Cómo trataste a tu esposa antes de venir aquí, quizás con hipocresía en tu corazón, diciéndole cosas amargas y ásperas en la mañana, y peleándote, y viniendo aquí poniendo una apariencia para que todos piensen que tú estás muy bien haciendo las cosas de Dios. Dios vio eso, y ciertamente te verá en el día del juicio final. ¿A dónde te escaparás del Eterno? Cuando el hombre siente miedo, quiere huir, y eso es una sensación natural. Dicen que cuando los paracaidistas van a practicar por primera vez el salto de altura desde un avión, a veces a algunos los aterroriza. Y ya no quieren ellos echarse, y se entrenaron, pero sienten mucho terror. Y algunos que han mirado dicen que se les tiene que echar a fuerzas desde el avión, y cuando van cayendo en el vacío es tanto el terror que tratan de correr, y empiezan a correr, y van en el aire corriendo, y desde arriba los ven los del avión diciendo, no puedes correr, ya estás en la caída libre, estás en el momento que esperabas. El hombre por pánico corre, pero ese día no habrá donde refugiarse, no habrá confesionario católico, no habrá curas que den absoluciones mentirosas, no habrá para pagar indulgencias, ni tampoco habrá cristianos que den absoluciones a los demás, porque a veces también los cristianos le andan dando absoluciones a la gente. Dios ya te perdonó. Déjeme decirle algo, es algo que usted no debe atreverse a decir con descuido, porque el único que perdona pecados es Dios. ¿Está entendiendo? Tú haces esta oración ahorita y ya eres hijo de Dios. Un momento, vamos a esperar. La palabra dice que el que se arrepiente y crea en Jesucristo, ese será salvo. No por hacer una oración, porque no es por obras la salvación. Si fue sincero, Dios lo sabe. Si no fue sincero, sus frutos lo verán. Pero hay que tener cuidado con las absoluciones, porque ese día no estarán allí para protegernos a nosotros. Estarás en shock, estarás sorprendido, estarás aterrorizado y te valorarás más después de haber visto a Cristo, cómo fue tu caminata. Si lo serviste fielmente, si le hiciste caso a sus advertencias. Oh, cuánto descuido hay en leer sus santas palabras. Cristiano soy, dice alguno, pero ni siquiera puede estudiar media hora, 20 minutos la Biblia todos los días. Pero ahí anda leyendo libros vaqueros. Ahí anda leyendo cuánta basura, cuánto cuento, cuánta porquería, cuánto periódico mundano hay ahí, con noticias que quizás no tienen ningún interés, entreteniéndose en la carne. Y ese día empezarás a recontar cuánto tiempo perdiste, y que te hubiera convenido familiarizarte con aquel que ahora está en el juicio final. Porque es bueno ser su amigo en ese momento, para que te diga palabras confortadoras, como le dijo a Juan, no temas, no temas. Benditos aquellos que escuchen las palabras, no temas en aquel día. Pero hay de aquellos que el Señor aparte a su izquierda, como cabritos, y les diga las palabras terribles que van a resonar en sus oídos por la eternidad: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Tú no crees que Jesús habla esas palabras? Revisa tu Biblia, porque están escritas. No podemos arrancarle a la Biblia pedazos y creer lo que nos parece agradable a la carne. Hay que creerle a Dios todo lo que Él dice, sea bueno o sea terrible, porque como trae lo bueno, también trae lo terrible. ¿Qué caro les costó?, estarán pensando algunos. Quizás dirán, es una pesadilla, es un sueño, pero su pesadilla apenas va a estar comenzando, porque la eternidad está en sus inicios en ese momento. No podrán huir. La gente de influencia, será curioso verla ahí. Aquí abajo en esta tierra vemos los políticos, algunos de ellos prepotentes. Vemos algunos líderes religiosos, los jefes, que están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren. Ese día tratarán de huir, pero ahí no habrá influencias. Allí no habrá corrupción, no habrá mordidas para darle a Cristo.
Cristo no es un juez al cual se le puede decir, te doy tanto y déjame ir, por favor, pásame esta. Suficientes oportunidades tuvo en la vida. En Apocalipsis 20, versículo 12, nos da otro aspecto importante cuando dice, vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Qué interesante. Después de todo, ahí está la humanidad, hasta los ateos. No existe Dios, dice alguno. No importa si tú crees que Dios existe o no. Dios no va a dejar de ser Dios porque tú creas o no que Él existe. Y sin embargo estarás ahí delante de su trono en aquel día. Y dice, los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, en acto de reverencia, como cuando entra una figura importante a un lugar, en un profesor en el salón de clases, y toda la gente, para mostrar su respeto a esa persona, se pone de pie. Como se ponían las multitudes de pie ante los reyes en aquel tiempo de Roma, el emperador. Muertos grandes y pequeños están finalmente honrando a Dios, reconociendo que ahí está Dios. Quieran o no, crean o no, todos terminarán reconociendo a Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, yo pienso, dicen por ahí algunos, que Jesús fue un gran hombre, un filósofo. Pues qué curioso que ese filósofo está en el trono para juzgarte a ti por toda la eternidad, y Él te puede dar vida eterna o mandarte al infierno en ese día. Ese es el día que se acabarán las especulaciones, las filosofías, los pretextos para reconocer a Jesucristo. Oh, para mí Dios es puro amor, Dios no puede juzgar a nadie, dicen por ahí algunos religiosos. Pues lo que tú pienses es en un momento dado irrelevante, porque te enfrentarás a ese Dios que dice la palabra y se cumplirá su juicio, quieras o no quieras. Grandes y pequeños estarán ahí. ¿Qué quiere decir grandes? Importantes según el contexto. ¿Quiénes son los pequeños? La gente sencilla. La gente que como nosotros pues no tenemos ningún puesto importante, ni somos los dueños de las grandes fábricas, ni nosotros regimos al mundo. Ahí estarán los presidentes de cada país. Ahí estará Hitler para dar cuenta de 6 millones de judíos que mandó asesinar. Grande era Hitler, temido por todo el mundo. En ese día Hitler va a ser pequeño, va a estar delante de Dios. Y Dios va a ser su juez. Y ahí van a estar 6 millones de almas para testificar que Él los mandó a las cámaras de gas y a ser quemados a muchos de ellos. Estarán los presidentes como Stalin, aquel ruso, que mandó matar muchísimas personas, más aún que Hitler, como 15 millones mandó matar Stalin en sus famosas purgas. Pero Stalin, en ese día que estamos viendo, ya no es un presidente, ya no es nadie importante, ya no tiene ejércitos que le teman ni que le obedezcan. Stalin está allí en mano de su matador. Como dice la palabra en el libro de Ezequiel, tu hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Así le dijo Dios a un rey soberbio en aquel entonces. Tú eres hombre, tú te crees un Dios. Vives y tratas a los demás como si fueras un Dios. Pero tú eres un hombre y te lo voy a demostrar. Porque estás en la mano de tu Dios, el cual decide cuándo vives y cuándo mueres. Estarán ahí los grandes empresarios, los millonarios que han hecho su fortuna a costa de esclavizar a sus trabajadores con sueldos de miseria. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, los clamores de los que habían cegado vuestras tierras han entrado en los oídos de Jehová Dios de los ejércitos. ¿Pagas tú a tus empleados salarios de miseria pudiendo darles más? ¿Les estás por ahí robando seguro social o alguna cosa para enriquecerte tú a costa de la salud de sus propios hijos? ¿Eres tú un empresario deshonesto que pagas lo mínimo para tú hacerte un hombre rico? Ese día estarás delante de Dios y Él te hará culpable del sufrimiento de tus trabajadores. Estarán ahí los vendedores de alcohol, que cómo han hecho imperio, cómo han hecho riqueza. Usted no puede hablar en un medio de comunicación contra el alcohol, porque los medios de comunicación se molestan porque ellos viven de la publicidad del alcohol. Usted no puede denunciar en ciertas poblaciones el alcoholismo, porque los grandes líderes y hasta a veces políticos son los dueños de las cantinas que tienen embrutecida a toda la gente. Hay de ti que embriagas a tu prójimo, dice la palabra de Dios. Hay de ti que le acercas tu hiel para mirar su desnudez. Hay de ti que le pones enfrente la copa, o que te estás enriqueciendo en la cantina o en el bar o en el restaurante con la cerveza, haciendo que tu prójimo se embriague. Allí estarán los vendedores, los dueños de todas las grandes empresas que conocemos. También estará el vendedor deshonesto de drogas, el que por ganarse unos miserables pesos fue a la escuela y empezó a inducir los niños con el cemento y con la marihuana y con la pastilla, y que decía, te vas a sentir muy bien con esto. O el narcotraficante también va a estar allí. Y ese día nadie les va a tener miedo a sus ametralladoras, ni a sus bombas que ponen para aterrorizar a la humanidad.
Ese será día de ajuste de cuentas con Dios. Cada alma que corrompieron será testigo contra ellos en ese juicio. Oh, porque déjame decirte que será un juicio con todas las de la ley. Pues Dios no es injusto y nadie le va a decir a la mera hora a Dios que fue un juicio injusto. Va a haber un juez ahí. Va a haber también testigos. Va a haber toda una audiencia. Va a haber un fiscal. Va a haber todo lo que vemos en los juicios. Y entonces también aquellos que vendían pornografía llegarán en su turno. Qué grande multitud, qué variado, los grandes y los chicos. Los que corrompieron el alma de jóvenes con toda esa basura que está en los puestos de periódico, que enferma y que tiene a nuestro país lleno de violadores que están ya vueltos locos de tanto estar llenando sus mentes de lujuria. También estarán ahí los productores de Televisa, hechiceros y satanistas, algunos de los que trabajan, por cierto, en esos lugares, con creencias hasta de brujería, que les gusta estar con su inmundicia y su homosexualismo y su perversión, por tal de ganar unos pesos y ser famosos. Ese día les va a ser traído a cuentas. ¿A cuántos mandaron al infierno con su corrupción y su perversidad? Artistas, políticos, ricos y pobres, sabios de universidad, doctores, profesionistas, pero los pequeños también. Estará la gente que no pudo estudiar, pero al fin y al cabo la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos todos de la gloria de Dios. Dios no hace acepción de personas. Está el importante, está el que no era importante. Estará la prostituta también. La prostituta callejera que corrompió a los demás vendiendo su cuerpo porque no quería ganarse el pan honestamente, trabajando en alguna otra forma digna. Ahí estará también a dar cuenta de toda su clientela. ¿Cuántos matrimonios destruyó? La mujer adúltera y ramera que seduce hombres casados, etcétera, etcétera, por su concupiscencia, estará también allí. Y le serán traído el dolor que causó a la familia que despedazó por su adulterio, por andar coqueteando con un hombre casado. Vendrán las lágrimas de esos niños que se quedaron sin padre por su culpa. Vendrán las lágrimas de esa esposa que noches enteras lo estuvo esperando a que llegara después y el hombre andaba en la borrachera, andaba gastándose el dinero por ahí. Vendrá el dolor, todo saldrá a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dijo Jesús. No hay nada oscuro que no haya de salir a la luz. Ahí saldrán todas las obras. En esa grande multitud estará también la mujer sencilla, el ama de casa, algunas de las que están aquí, que por su manipulación en el hogar y por su amargura y su rencor, han hecho de verdad insufrible su casa. Han creado un ambiente horrible adentro, tanto que sus hijos andan buscando mejor estar fuera de casa. Por su amargura, por su resentimiento, por no haber hecho caso al mandamiento de Jesús que dijo, perdona si tienes algo contra tu prójimo. Ese ambiente infernal que hace que los jóvenes quieran buscar afecto fuera de casa, en vez de llegar ahí a un momento de paz con sus padres. Los ateos, será curioso verlos en ese día. ¿A dónde está ahora Marx para que los defienda? ¿Dónde está Federico Engels? ¿Dónde está Fidel Castro ahora? Fidel Castro está ahí con su ateísmo comunista, también está en el banquillo de los acusados. No tiene ejército, no tiene grande boca para estar amenazando a otras personas, ni para estar persiguiendo a los cristianos como lo ha hecho en Cuba ese hombre perverso. No tiene nada de eso. Ahí están los ateos mudos. Y ahora sí, pueden decir que Dios existe, pero es demasiado tarde. Ahí se acordarán de sus burlas contra Dios y contra los cristianos. Ahí se acordarán de todas sus especulaciones mentirosas de su cabeza. Bueno, a ver, dime muéstrame a Dios para que yo crea que Él existe, dice el ateo. Los microbios, ¿cuándo los has visto? ¿Y tú crees que existe? El oxígeno, ¿cuándo lo has visto? ¿Y tú crees que existe? El átomo nunca lo has visto y tú crees que existe. No necesitamos ver algo para decir que existe. Necesitamos tener pruebas de que algo existe para decir que existe. Y pruebas hay suficientes de que Dios está vivo. Estarán también allí los flojos, porque lo mismo se va al infierno la ramera que el perezoso. Tanto descuido, porque la flojera no es sino la manifestación del puro egoísmo. Eso es lo que es. El hombre flojo puede destruir un hogar, porque por su pereza no trabaja y no hay que comer y se comprometió para traer el pan para sus hijos. Y no los educa, y es fuente de reyertas y de pleitos en casa el hombre flojo que no suple el alimento. Peor que un incrédulo, dice la Biblia, es el hombre que no es trabajador. Si alguno no provee para los de su casa, peor que un incrédulo. Con los pretextos, es que no hay trabajo, sí hay trabajo. Váyase a buscar 8 horas diario trabajo y va a ver cómo encuentra trabajo. Pero usted quiere que le caigan los trabajos del cielo. Usted quiere que le den el trabajo de aquí, de algo muy elevado, y por eso no encuentra trabajo. La Biblia dice en Proverbios que el hombre que es diligente en su trabajo siempre va a tener trabajo. Y va a tener buenos trabajos. Pero el flojo, el descuidado y el irresponsable no tiene trabajo. Grande multitud.
Estarán por ahí amas de casa muy respetables aparentemente. Ahí estarán delante del juicio. Es grande la multitud. Señoras de alta sociedad, de clase media, arregladas, decentes en sus valores morales, pero de pronto se saldrá a la luz el aborto que practicaron a escondidas de sus hijos y de su esposo. Allí estarán también unos adulterios ocultos, una canita al aire, como dicen los ligeros, algo que pasó, que sucedió, que nadie sabe, sí sabe Dios. Dios vio el adulterio y ese día saldrá el adulterio a la luz. La traición enfrente de tus hijos, mamá, porque tus hijos también van a estar en ese juicio. Vergüenza grande será aquellos que no confiesan sus pecados ahora que es tiempo y se apartan y que los quieren ocultar, porque entonces sí serán avergonzados. Estarán asesinos, lesbianas, homosexuales, ladrones, mentirosos, rencorosos, chismosas, borrachos, incrédulos, idólatras, hechiceros que engañaban a la gente sacándoles el dinero, enseñándoles mentiras. La vanidosa de corazón, la joven, que quería robarle la gloria a Dios por medio de su vestir tan atractivo, para que todos la vieran a ella y la admiraran, y entonces ella se sintiera bien, que eso es el pecado de vanidad. Estará el soberbio, estarán ahí los fornicarios, los pornógrafos, los adictos de todo tipo de cosas, el lujurioso y el lascivioso. Habrán jóvenes, ancianos, mujeres, excepto niños pequeños que todavía no tienen uso de razón en esa multitud. Y estarán de todas las naciones, rusos, japoneses, mexicanos, indígenas, costarricenses, gente de Australia, habrá franceses, habrá estadounidenses, y así será esa multitud, tú te la puedes imaginar esta mañana, grande, y aparte de todas las épocas y de todas las edades, desde los tiempos de los aztecas, desde los tiempos primitivos, desde los tiempos de Cristóbal Colón, y ahí estará todos ellos, en esa multitud que será juzgada. Pero habrá parte de una multitud que será muy especial, que resaltará sobre todos los demás, la multitud religiosa, la multitud de personas que en un momento dado tuvieron acceso a la palabra de Dios y a la Biblia, y también conocieron de Jesucristo. No estarán exentos los teólogos, no estarán exentos de ese juicio los sacerdotes, ahí estarán los obispos, los cardenales, los arzobispos, imagínense esa palabra que se inventaron ya las personas, para exaltarse sobre todo ser humano, imagínense qué cosa es eso. ¿Sí? Los vicarios de Cristo, que se han hecho llamar así, sustitutos de Cristo en la tierra, ahí estarán todos ellos, como seres humanos, no habrá lugares especiales, pastores también, estarán los comerciantes de la religión, estarán los líderes de las sectas, estará Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, el cual dijo que no había infierno, ahí estará él. Estará Russell, que decía que Jesús no era Dios, pero ese día el que está para juzgarlo es aquel que él mismo estaba negando con su boca. Estará la multitud del mormonismo, estarán bautistas, estarán pentecostales, estarán metodistas, estarán cristianos de grupos libres. De ahí estarán todos los que oyeron la palabra de Dios, los que fueron cristianos en algún tiempo, pero luego apostataron y pisotearon la preciosa sangre de Jesucristo e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Estará el hipócrita religioso, el que se decía cristiano de labios, pero bien que sabías que había un pecado bien metido en tu vida que no querías confesar y soltar, que te gustaba demasiado. Muchos con la doble vida, que eran ejemplares en la congregación. Muchos pastores adúlteros, muchos pastores comerciantes, que nada más les interesaba estar sacándole el dinero a la gente, inventando muchas mentiras para que la gente les diera su dinero. Pero hay maneras honestas y hay quienes les prometen cosas que nunca se cumplen para obtener el dinero. Algunos de ustedes estarán allí temblando y habrá un odio especial de la multitud contra los religiosos, porque les dirán, tú tenías la palabra de Dios y no me quisiste predicar a mí. Tú se suponía que eras ejemplo, tú me condenabas cuando yo iba en la calle porque yo era borracho, pero tú eras mentirosa, tú eras peor que yo y me hiciste sentir mal, y en lo que me juzgaste a mí te condenaste a ti. Acuérdate de las palabras de Jesucristo, saca primero la viga de tu ojo y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No es que está mal decirle al borracho que se arrepienta, hay que decírselo. Pero cuídate de que tú no estés en un pecado de borrachera o en un pecado similar también, porque si no tú eres igual que él y peor que él. Otros creerán que habrá un error seguramente. En un momento yo hice la oración de acepta a Cristo. Yo creo que hay un error aquí. No, Dios no comete errores. A mí me dijo el pastor que yo era salvo. El pastor te dijo, los pastores nos equivocamos. Nosotros vemos lo que vemos.
Se ve bien por fuera, bueno, pues no vamos a decir que no, porque no somos maliciosos. Pero me habían dicho y yo estaba discipulando y la alabanza. No. Tú debiste haber mirado la salvación por ti mismo. Debiste haber juzgado con la palabra en tu vida. Hombres somos nosotros y nos equivocamos. Aún en el círculo íntimo de Jesús, 12, había un Judas, recuérdelo. Y aún a Felipe el evangelista ungido con el Espíritu y que hacía milagros, se le pasó en la comunión de los santos a un Simón el mago que no estaba convertido y era mentiroso, que no se había arrepentido todavía. Algunos pensarán que por haber asistido a su templo, por haber firmado en la religión la membresía, será suficiente, pero van a empezar a ver que están en el lado derecho. Señor, ¿no hacíamos milagros en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos demonios, los echamos fuera? ¿No hablamos en lenguas? Y si tu vida no hacía la voluntad de Dios, te dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Señor, en tus plazas hemos comido y enseñaste y tomamos la cena del Señor. No, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora sí empezarán a venir con peso las palabras, ahora sí serán tomadas en serio. Ahora sí será la paga del pecado es muerte y empezarás a decir, ¿qué quería decir eso? ¿Qué cosa era pecado? ¿Por qué nada más dije que pecado era emborracharme y fumar marihuana? No, la Biblia decía lo que era pecado, lo vimos el otro domingo aquí. Los incrédulos con sus pretextos de que no pueden creer ni tienen confianza, ahora sí querrán creer, pero será demasiado tarde. La Biblia dice en el verso 13 de Apocalipsis 20, cada uno pasó al juicio. Fueron juzgados cada uno. Deja que esas palabras lleguen a tu mente. Cada uno. Van a ser millones, pero para Dios todo es fácil. Pero va a ser cada uno. Van a estar todos los que han existido en todos los tiempos de la humanidad, pero va a ser cada uno. Esto quiere decir que el juicio será individual para ti. Tú vas a estar ahí delante de Dios, tú. No va a estar tu mamá. No va a estar tu papá para protegerte. No va a estar tu abogado impío. No va a estar tu pastor para... No, vas a estar tú como persona, tu nombre, delante del Dios del cielo personalmente. Sin embargo, estará toda la multitud como testigo, porque va a ser un juicio público. Dice la Biblia en Daniel que algunos para vergüenza estarán ahí, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuánto le gusta a la gente y le importa el qué dirán ahorita, cierto o no? ¿Cuánto a las personas el guardar la apariencia pública y social con los demás? Que no haya, que vayan a pensar de mí esto, y eso lleva a la hipocresía, la vanidad, la soberbia familiar. ¿Qué van a pensar de nosotros la familia tal o la familia fulana? Ese día va a salir toda la luz, y lo van a ver todas las naciones, y lo van a ver tus hijos, y lo van a ver tu esposa, y lo va a ver tu familia, y va a ser un juicio público para vergüenza. La inmundicia empezará a salir. El juez en el trono empezará a sacar los libros de las obras y serán juzgados por las obras, dice la palabra. Y ahí en el libro de Dios está todo escrito lo que tú has hecho. Y vendrán días y vendrán fechas, y vendrán momentos y vendrán testigos. El día tal, a las tales horas, aquel joven que leía la Biblia y que se decía ser cristiano, estaba incurriendo en el pecado de masturbación con la mente llena de lascivia y de lujuria. Nadie lo veía y después decía que era cristiano y que todo estaba bien, que Jesús lo había hecho libre. Pero estaba viviendo en hipocresía. Día tal, a las tales horas, casa de la familia tal, la siguiente escena, el libro de las obras. El esposo le da un golpe a la esposa y le insulta, la lastima, la esposa queda llorando por ahí. Al otro día están por ahí alabando a Dios en la congregación. Doble pecado todavía. Una mentira de un hijo contra un padre. Un fraude por ahí. Una terrible falta de amor. Los libros fueron abiertos, dice la palabra. Los libros. Graba esa palabra en tu conciencia. Los libros fueron abiertos. Ahí están los libros. Están ahorita allá. Y dice que van a ser abiertos en un día. Los libros de las obras. ¿De cuáles? De tus obras. Tus obras son tus hechos. No se le atribuirán a los demonios tus hechos. No son las obras del demonio las que se juzgan en ese día. Son tus obras. Las obras del demonio ya fueron juzgadas, dice la palabra. No podrás decir, es que tenía un demonio de lujuria, de avaricia, se me metió un espíritu. No. Tú voluntariamente obedeces esos impulsos, aunque provengan de un demonio. Tú eres responsable de tus acciones. No es que no crea en la liberación, pero hay que responsabilizarse de nuestros hechos y no tomar la liberación como excusa para andar pecando y haciendo maldad. Ahí en ese día
Tus hijos y tus seres queridos mirarán quién eres tú realmente. Qué terrible será para señoras de sociedad, de clase media, que hemos conocido muchas que son bastante adúlteras. Un adulterio cada 1 año, cada 2 años. Un viaje ahí con la familia, con los hijos de vacaciones, un adulterio. Un momento de rencilla en el hogar, un pretexto para el adulterio. Y sus hijos la tenían en grande estima. Pero ese día empezarán a salir los adulterios frente a sus hijos. Ahorita se moriría de vergüenza, pero ese día se va a morir de vergüenza el doble, porque ahí saldrá el adulterio. Los esposos ejemplares, muchos resultará que no lo fueron tanto, que la verdad todos sus motivos estaban torcidos y que también andaban traicionando a sus esposas y hasta a sus propios hijos. Ahí te verán y te caerás del pedestal para los que te admiraban. Tus enemigos, de los cuales te cuidas tanto que no vean nada de lo que haces mal ahorita, estarán también ahí y verán quién tú eras realmente. Los ángeles de Dios verán quién tú eras. Los santos, los salvos, los de la multitud de la derecha, verán también quién tú eras realmente. Y sabes, nadie te va a justificar. Cuando hayan salido todas tus obras, todas ellas, tú mismo dirás culpable. Los ángeles se levantarán y dirán culpable. Dios se levantará y te dirá culpable. Los santos y los justos se levantarán y dirán verdadero. Rectos y verdaderos son tus juicios, Señor. Rectos y verdaderos son tus caminos. Así como dice el Apocalipsis, que hasta los ángeles cantan a veces cuando caen juicios sobre una ciudad terrible llamada la Babilonia. Y dice ahí que a los hombres de la tierra también bebieron sangre, lo cual dice que habrá grandes derramamientos de sangre en los últimos tiempos. Y los ángeles dijeron, Señor, justo eres tú, porque derramaron la sangre de tus profetas y les has dado a beber sangre. En el cielo hay un maravilloso y tremendo sentido de justicia. El amor de Dios no es un amor sentimental ni romántico. El amor de Dios es un amor templado con su justicia. Su misericordia va en armonía con su severidad. Hay momento para aplicar severidad, hay momento para aplicar misericordia. Pero no es por sentimientos que Dios actúa, es por principios de justicia. Mira por favor en el libro de Isaías conmigo. Mira a Cristo y reconoce a tu Señor aquí. Reconócelo esta vez no crucificado, sino reconócelo en el día de la venganza del Dios nuestro. Ve si lo puedes reconocer. Ve si tienes ideas correctas. Isaías capítulo 63. Ve si tienes la fe correcta en el Dios correcto. A ver si puedes reconocer aquí a Cristo Jesús, cómo va a venir ese día a juzgar. No va a venir en un ambiente de Disneylandia. Isaías 63. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Y te pregunta a ti, a ver si lo reconoces. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y después le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en un lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Es Cristo. En el Apocalipsis 19, te invito a que veas que es Cristo. Es el mismo que habla aquí. Apocalipsis 19. Su vestido está lleno de sangre, dice. Rojo, como de alguien que pisó en un lagar, que serían uvas rojas, y que salpicó todo eso así. Así está Cristo, después de tomar venganza de sus adversarios. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Cristo con una ropa teñida en sangre es un simbolismo. Y el simbolismo significa que es un Dios también de juicios muy severos cuando la gente se pasa de lista con Él y no respeta su palabra. El carácter de Dios es un carácter justo y es un carácter severo.
Cada uno estará delante del trono de Dios cuando se abran los libros. Seguramente te acordarás de ese mensaje en ese día. Mensaje que hoy te he dado, tú lo vas a tener en tu mente, porque tu memoria guarda todo. Es como una computadora. Y el mensaje será quizás testigo contra ti, porque no lo hayas escuchado. Cada cosa que has hecho saldrá a la luz. Cada palabra que has dicho saldrá a la luz. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. ¿Podrás soportar cuando salga todo eso a la luz? Todos esos pecados grandes que has hecho. La memoria, se te mostrarán los efectos de tus pecados. Como si fuese una pantalla, no solamente qué pecado, sino qué dañó a otros ese pecado, que es muy importante y que casi nunca se ve. El padre adúltero, le serán traídos esos hijos que crecieron sin padre, porque su lujuria agarró a una muchacha más joven y se fue de ahí. Qué perverso es el pecado, qué cruel. Qué cruel es que una mujer le dé los mejores años de su vida a un hombre, y ya cuando la señora tiene 50 años, el hombre se busca una chiquilla de la mitad de su edad, ¿verdad? Y se va por allá. Qué triste es eso. Deja a los niños sin padre, sin afecto, sin corrección, y luego andan perdidos en una pandilla, o se andan volviendo ahí homosexuales, buscando y mendigando afecto por medio del sexo mal encausado. Y te serán traídos los efectos de tus pecados. Tú, papá, que eres lujurioso y tus hijos te han visto. Tú, hombre, que eres materialista y avaricioso y que solo piensas en pesos y en dólares. Que para ti todo es dinero y que el tiempo para ti es para hacer dinero. Y tus pobres hijos vieron ese ejemplo y vieron que la palabra de Dios era para darle las migajas del tiempo solamente. Y el domingo nada más un ratito ahí Dios, pero lo demás era dinero. Oh, ¿qué mensaje les has dado a ellos? Les has dado un mensaje. El dinero es lo que salva, el dinero es lo importante. Dedica tu vida a ganar dinero. Ese ejemplo, si se perdieron ellos, tú estarás sabiendo ya que ellos se van a perder también. Te será mostrada también, ¿verdad?, lo que pudo haber sido si hubieras predicado la palabra a otras personas cuando tuviste la oportunidad, cuando se abrieron las puertas. En una ocasión, déjame decirte lo que le aconteció a una señora allá en Argentina. Esta era una señora que iba a un grupo evangélico cristiano y ella quería servir a Dios, estaba joven. Dijo, Señor, yo quiero servirte. Y ella tenía el llamamiento a predicar. Y esa señora en un momento dado dijo, Señor, sé que me estás llamando, pero deja primero que me case y después yo te sirvo. La mujer retrasó el llamamiento, creyendo que tendría mucho tiempo después, y de verdad lo tuvo. Se casó, volvió al llamamiento de Dios, y ella dijo, Señor, acabo de tener hijos, permíteme criarlos y después voy y te sirvo. Dios se volvió a retirar de su vida, y ella no predicó la palabra como debería. Crió hijos y crecieron, y los hijos se casaron, y los hijos tuvieron hijos, y ella fue abuela entonces. Y una vez más el Espíritu Santo volvió sobre la vida de aquella mujer, y le dijo, sírveme, predica mi palabra. Quizás un llamamiento misionero, quizás en la cuadra, porque tampoco hay que ir a la India, aquí se están perdiendo también. Señor, déjame que críe mis nietos, y entonces yo te serviré. Iba un predicador, la señora ya era anciana, y iba un predicador en las calles de Argentina, y el Espíritu Santo vino sobre él. Y le dijo, ve y toca en el número tal de la casa tal. Él no sabía nada. Y hablas con la señora que va a salir. Señor profeta tocó. Salió una ancianita ya. Era la mujer de la historia. Y el profeta le dijo, mujer, así te dice el Señor, me eres responsable por más de 100,000 almas que yo iba a salvar a través de ti. Al otro día la señora murió y está ahorita en el mismo infierno. Ella es responsable ante Dios por 100,000 almas. Porque cuando nosotros cerramos el corazón a Dios para que Dios no nos use, no sabemos hasta dónde Dios nos pudo haber usado. No sabemos. Una alma, señora, que usted gane, una alma, un joven, un familiar, una alma que usted gane, puede ser un apóstol Pablo moderno. Y usted le será tomado por gloria ante Dios, porque usted le predicó y ganó esa alma, y usted será también partícipe de esa bendición. ¿Por qué? Ese ganó después 1,000,000, ¿quieres? O 100,000 o 5,000. Pero así lo mismo es cuando nosotros le cerramos el corazón a Dios. En el día del juicio final, te será mostrado el desperdicio de tu vida y eso será muy doloroso. Lo que pudo ser, lo que pudiste hacer si hubieras confiado en Dios. Si no hubieras sido tan desconfiado y tan incrédulo, tan desobediente a su palabra. Eso causará mucho dolor en los corazones. Te mostrará Dios también, porque nadie se va a levantar ante Él a decirle que Dios fue malo y perverso. Te mostrará su bondad para contigo. En el día del juicio, Dios va a salir limpio. Dios va a salir vindicado. Él te va a mostrar cada milagro que hizo por ti. Cada vez que te salvó de la muerte. Cada vez que te protegió de un asalto. Cada vez que te curó de una enfermedad.
cada vez que te sacó de un problema económico que por tu tontería te habías metido tú solo. Y Dios mostrará todas sus obras. Y todo el universo justificará al Dios del cielo. Y dirá verdaderamente, Dios, tú eres bueno. Tuya es la justicia, Señor. Nadie te va a condenar a ti. El perverso es el hombre. El perverso es el desobediente. El Dios de la gloria te mostrará cuánto te llamó, cuánto invirtió en ti de Biblia, de exhortaciones de tus pastores, de amigos, de discípulos, de predicadores, de la gente que pasó cada sermón que escuchaste, la Biblia que tienes ahorita que es un tesoro. Que en Cuba no tienen Biblias, a veces los mismos pastores, yo he estado en Cuba, y tú la tienes ahí, la tienes empolvada, y nada más a ratos la quieres leer, o la utilizas como horóscopo, solamente para cuando te conviene, pero no te gustan sus principios. Nada más la abres así para una palabra. Y yo no digo que Dios no pudiera dar una palabra, Dios es soberano. Pero la forma de honrar a Dios es estudiar sistemáticamente la Escritura. Mostrarte como un obrero aprobado, para que luego no andes por ahí como algunos que yo he conocido, que abren la Biblia y les salen unas tonterías y se las creen porque no había un contexto ahí y después andan cometiendo tonterías. Y se abrió la Biblia aquí, que dice que me voy a casar con fulano. Mucho cuidado, fulano ya está casado. Es el mismo demonio el que te está hablando. Así hay muchos que hacen. La Biblia ha de estudiarse, ha de con disciplina verse todos los días. Es la palabra de Dios, es el pan nuestro de cada día. Sus principios, por medio de ellos se aconseja. En ese día Dios te mostrará su bondad, y eso te hará solamente sentirte peor. Enmudecerás, porque Dios condenará toda lengua que se levante contra Él mismo en juicio. Nadie va a decirle, tú no me distes. No, es que yo no había estudiado universidad, por eso no prediqué. Yo he conocido gente que no ha estudiado ni la primaria, que predican y ganan almas, porque saben orar y se saben acercar a Dios. Gente obediente al Señor, eso no tiene nada que ver. Los pretextos van a salir sobrando. ¿Quién podrá debatir con el verbo de Dios? Con aquel que hizo la boca del hombre y hizo su inteligencia. Nadie es más listo que Él. Cada oportunidad, cada mensaje, especialmente los de arrepentimiento que no les gustan a algunos, vendrá a tu memoria. Tus malas actitudes ante la palabra, tus malas actitudes ante los hermanos en la congregación, cada pretexto va a empezar a ser derrumbado. Yo te quiero preguntar en este día, ¿estás listo para enfrentarte a Dios? Si el Señor te llama a cuentas hoy, en esta misma noche, si a tu casa llega un asaltante y te quita la vida, ¿estás listo para enfrentarte a Dios? ¿Estás preparado para dar cuentas delante de este Dios justo que te he predicado el día de hoy con toda la autoridad de la palabra? La Escritura nos dice que va a haber un día en donde la gente sí va a orar, pero va a ser demasiado tarde, como el rico que estaba en el infierno. Oró y le oró a la persona que no debería, le oró a Abraham. Y le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero esa misericordia se la debió haber pedido antes cuando estaba vivo, viviendo en deleites, en egoísmo. En el verso número 15 de Apocalipsis 20 nos habla acerca de un lago de fuego. Y esta es la parte más tremenda de todo el estudio. Y va a ser la parte más tremenda de ese día para ti. Apocalipsis 20, el versículo 15, nos habla de un lago de fuego. Yo te pido por un momento que tú te imagines cómo es ese lago de fuego. Porque para eso nos da la palabra un lago de fuego. Si tú has visitado el estado de Michoacán y has estado por Pátzcuaro, o has visto la laguna de Chapala allá en el estado de Jalisco, o algún otro lago, te darás cuenta que los lagos a veces son tan grandes que parecen un mar. Y de hecho tienen muchas características como de océanos. Hay olas en muchos lagos. El lago que cruzaba Jesucristo allá en los evangelios tenía olas. Imagínate ese lago inmenso, profundo, oscuro. Pero fíjate que la Biblia dice va a ser un lago de fuego y azufre, como hirviendo, con grandes borbotones y ebulliciones y olas así, que no puede estarse quieto, como un mar en tempestad son los impíos, dice Isaías. Así va a ser ese mar. Saliendo por ahí el olor penetrante de los azufres, fuego que consume. La quemadura del azufre fundido es de las más dolorosas que puede haber. Usted se quema con la lumbre, con la plancha, no es lo mismo que le echaran a usted azufre fundido, como el que llovió sobre de Sodoma y de Gomorra, y que de verdad llovió ahí, literalmente llovió eso, dice la Biblia. Y está demostrado por los arqueólogos que ahí llovió fuego y azufre. Y están las ruinas de Sodoma debajo del mar muerto, y se sabe que ahí pasó eso, y se quemaron con ese azufre. El lago de fuego está ahí. Y ese lago de fuego, tú lo verás en el día del juicio final.
Lo mirarás, será una realidad como de que estás hoy sentado y respirando este aire. Y dice la palabra de Dios que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego. Nada más que déjame decirte algo. En el libro de la vida se puede inscribir y también se puede borrar, dice Apocalipsis. Hay quienes Dios inscribe porque nacieron de nuevo un día. Y también dice, hay gente que podrá ser borrado su nombre del libro de la vida. Dice en el Apocalipsis, por lo menos en 2 pasajes. En el Apocalipsis 22, que al que le quite a la palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. Si estabas anotado, puede ser que ese día no estés anotado. También dice la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 3, que el que venciere no será borrado del libro de la vida. Así es que no pienses que estás en el cielo. Especialmente te engañas si tienes pecado y maldad en tu vida que no has dejado. En el Apocalipsis 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mirarás el lago de fuego, lo que te espera para siempre, y seguramente no lo querrás creer. Verás por un lado los de la mano derecha, los creyentes verdaderos que vivían en santidad, siempre espirituales, siempre buscando lo de Dios, que tú te burlabas en la congregación de ellos. Los verás llenos de paz y de gozo, y entonces te dará envidia, porque estarás ya dejado y abandonado a tu pecado. ¿Por qué yo no voy a la gloria eterna? Envidia, celos amargos en tu alma. Y Mateo 25 dice cuáles serán las últimas palabras del Dios Todopoderoso para ti. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Casi no podemos creer, casi no podemos comprender cómo Dios hablará a su propia creación esas palabras, pero las hablará. A los que Él creó, que se cansó de rogarles, de decirles, de animarlos a que se apartaran de sus vicios y sus maldades y que fueran cristianos verdaderos, pero la hablará. Y serán las últimas que escucharás de Cristo. No será un buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso será para algunos solamente. Pocos se salvan, dijo Jesús. No serán esas palabras, entrad benditos de mi Padre, al reino preparado desde la fundación del mundo, a disfrutar las glorias, el amor, la paz, ya no habrá muerte. No habrá esas palabras. Tus palabras resonarán en los oídos del rostro severo de Jesucristo, el Dios vivo. Apartaos de mí. O sea, no tengo nada que ver ya contigo por toda la eternidad. Apártate. Y después te dice a dónde te apartas. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esa será la compañía que escogiste porque te gustó el pecado y a ellos también les gusta el pecado. Allí en el lago de fuego, allí estará Judas, el anticristo, los Hitlers y los asesinos y los violadores de esta tierra. Allí estarán los ángeles caídos, seres perversos llenos de maldad. Y esa será tu compañía eterna, mientras te quemas para todos los siglos. Y además quizás te imaginas que Dios te va a sacar de ahí algún día. Pero no, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios dice que no hay segundas oportunidades, es que no las hay. Lo perdiste todo. Te jugaste un volado con tu vida eterna. Le apostaste a que podías guardar un pecado y que te ibas a salir ganando cuando la Biblia te decía otra cosa diferente. Jugueteaste con la salvación. ¿Cuántas veces escuchaste que a los tibios Dios los vomitaría de su boca? Ese día experimentarás lo que es ser vomitado de la boca del mismo Dios. ¿Cuántas veces te advirtieron que soltaras ese pecado, que quitaras esa mala actitud, que fueras humilde, que te arrepintieras, que confesaras tus pecados y te apartaras? Pero no quisiste, y ahora va a ser demasiado tarde. La multitud de la izquierda entrará al lago de fuego. Ahí serán atormentados para siempre. El humo de su tormento, dice Apocalipsis, sube por los siglos de los siglos. Ahí será el lloro, el crujir de dientes, las tinieblas de afuera, el gusano que nunca muere, la conciencia atormentada. Y a lo lejos verás a los santos y a los justos, a los verdaderos hijos de Dios, gozándose en la gloria para toda la eternidad, de la misma manera en que el rico podría mirar a Abraham en la gloria del Padre. Ahí te acusarás a ti mismo. Le prometerás a Dios que ahora sí vas a perdonar a los que odias, que ahora sí vas a predicar, pero ya es muy tarde. De pronto le dirás, Dios, por favor, ayúdame, y de pronto prorrumpirás en blasfemias contra Él, en tu rebelión, diciendo que Dios es malo, así como algunos todavía se atreven a decir que Dios es malo, porque siempre se andan quejando de sus circunstancias. Yo quiero que por favor cerremos nuestros ojos.
como simple ser humano, yo no puedo transmitirte el significado de tan tremendas palabras. Pero el Santo Espíritu de Dios supla lo que falta. Y grabe y taladre estas palabras en tu mente y en tu corazón, para que vivas con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo que tú no eres aquí más que un poquito de niebla que después va a desaparecer, y que estás aquí por un periodo muy corto en esta tierra. Qué tontos suenan ahora tus problemitas personales, ¿verdad? Qué ridículos suenan las quejas de la vida diaria cuando vemos la eternidad como es. ¿De qué sirve ahorita tener o no tener un poco más de dinero? Ese día no habrá quien compre el rescate de tu alma. ¿De qué sirven los detalles? Si estás perdido, estás perdido. Y te está guardando este destino, y peor aún de lo que yo lo pude haber transmitido. El juicio final. La cita a la cual no faltarás, como no faltarás a la de la muerte tampoco. Si tú eres tan inocente como para creer que te escaparás de la muerte, entonces también puedes pensar que te escaparás del juicio final. ¿Qué cuentas le entregarás a Dios? ¿Cómo será para ti? ¿No es verdad que tu corazón te reprende ahorita? Y Dios es mayor que tu corazón. ¿No es verdad que aún algunos que te rodean saben que no eres verdaderamente cristiana, cristiano? Te lo dicen. Y tu ejemplo los tropieza. ¿De qué sirve seguirte aferrando a tus pecados? Un momento de placer lo vas a pagar por toda la eternidad. Un momento de ira lo vas a pagar por toda la eternidad. Un momento de diversión carnal va a salir muy caro el precio. Si tú te preguntas en esta tarde qué hacer, qué puedo hacer, yo te puedo citar la Biblia, las instrucciones de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre, el que guarda, el que justifica, el que sigue ocultando, el que sigue poniendo pretextos, no prosperará. Pero el que los confiesa por nombre y después se aparta de ellos, ese alcanzará misericordia. Esas son las condiciones para recibir la misericordia de Dios. Un sencillo acepta a Cristo, hecho de labios, no te librará del día del juicio final. La hipocresía te condenará, el querer dar apariencias. Yo sé que el Santo Espíritu de Dios está tocando en estos momentos a varios de ustedes. Los está redarguyendo con convicción del Espíritu, haciéndoles mirar su verdadero estado. Algunos los está sacudiendo por dentro. Este mensaje te ha sacudido hasta la raíz, hasta el fondo de tu corazón, porque tú habías tomado muy ligeras las palabras de Dios. Así en este momento de oración, todos los ojos cerrados, por favor. Si tú has sido redarguido por esta palabra, si tú crees que Dios te trajo hoy a ti, aquí, si tú sabes que saldrás perdiendo en el juicio final, y estás dispuesto a abandonar tus pecados y a confesar tu maldad, pública, valiente y honestamente, con el compromiso ante el Dios que nos ve, y ante la congregación que es testigo, de que tú sinceramente te apartarás de tu pecado y de tu maldad. Amén.